El interés griego de revivir los Juegos Olímpicos comenzó con la Guerra de Independencia de Grecia. Un total de 275 deportistas de 13 países participaron en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, disputados en 1896 en Atenas. En ese momento solo se daban medallas de plata y bronce. Grecia no se quería quedar sin medallas, por lo que aseguró su victoria con una pintoresca prueba de natación. Los 100 metros libres para marineros, en las que se pedía como requisito ser marinero y griego. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Por eso, esto es 5 hechos Olimpiadas. Según los registros oficiales, el 1 de julio del año 776 a.C. fue cuando nacieron las Olimpiadas. De todas formas, hay una banda de indicios y leyendas que sugieren que sin ser oficiales o quedar registradas, existieron competiciones antes de ese año. Pero bueno, vamos a guiarnos por lo oficial, y es que los Juegos Olímpicos tienen cerca de 3000 años de historia. En la Grecia antigua, cada 4 años, los atletas que venían de todas las regiones de Grecia competían descalzos y sin ropa. La idea de los Juegos Olímpicos era apreciar la perfección, por lo que los participantes tenían que ser hombres, ciudadanos griegos, y también llegar 30 días antes del comienzo de las Olimpiadas a la ciudad de Lis, que es muy cerca de Olimpia, para entrenar y someterse a un régimen severo de disciplina deportiva. Después de todo esto iban a Olimpia, donde eran testigos de una banda de tradiciones religiosas y pasaban por controles para ver si eran deportistas válidos para participar de la competencia. Igual, con el tiempo, estas normas fueron cambiando y el certamen creciendo. Tanto es así que en su momento de auge participaron atletas procedentes de todas partes del mar Mediterráneo. Esto provocó que tengan que ampliar las instalaciones y acomodar las reglas a la nueva gente. Así fue como cambió el espíritu de los Juegos Olímpicos. En un principio, el objetivo de los atletas era servir a los dioses olímpicos y a su tierra, pero eso cambió y los participantes empezaron a entrenar para la competencia, profesionalizando por primera vez los Juegos Olímpicos. En los siglos 3 y 2 a.C., Roma conquista Grecia y las Olimpiadas poco a poco dejaron de tener sentido. El interés se fue yendo como si se tratara de una moda y pasaron a ser sustituidas por otros lujos y costumbres romanas. Al final, en el año 394 después de Cristo, el emperador Teodosio I abolió las Olimpiadas porque según él eran un festival pagano. Hasta ese momento se habían llegado a celebrar 293 veces, estando activas durante casi 1200 años. Después de un intento de reponer los Juegos Olímpicos en Grecia a cargo de Evangelos Zapas, que fue un fracaso, los Juegos Olímpicos terminaron renaciendo, organizados por el barón de Coubertin en el año 1896, que agradeció mucho a Zapas por el esfuerzo que había hecho 40 años antes. El trabajo de Coubertin fue muy importante, creó un buen proyecto que vendió todavía mejor. Primero la Unión Deportiva y Atlética de París y después al resto de los países del mundo. De todos recibió el máximo respaldo posible y restableció de a poco las nuevas reglas y valores para las Olimpiadas. Se acordó que se competiría cada 4 años y que podían participar todos los países del mundo. Para esto se creó el Comité Olímpico Internacional, que se estableció en Lausana, una ciudad en Suiza. Estaba formado por 12 países de distintas partes y es el encargado de promover el olimpismo en el mundo, supervisar y administrar todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos, como por ejemplo cuál va a ser la próxima sede. En 1914 adoptaron la bandera olímpica, pero recién la estrenaron en los Juegos Amberes en 1920 con los 5 anillos entrelazados que representan la unión de los 5 continentes habitados, mientras que los colores fueron elegidos porque cada nación tiene al menos uno en su bandera nacional. Es sorprendente el gran recibimiento que tuvieron los Juegos Olímpicos modernos. A principios del siglo XX ya tenían tanta importancia que muchos países tenían su propio comité olímpico. Solo 27 años después del surgimiento de los Juegos Olímpicos modernos ya habían fundado una entidad que se encargaba de cumplir sus normas y reglamentos del otro lado del mundo. Hoy en día los Juegos Olímpicos crecieron a tal punto que más de 1.000 millones de personas siguieron por la televisión las competencias de Río 2016, con más de 35.000 personas involucradas en el espectáculo y 206 comités olímpicos.
Cada vez son más los ciudadanos, grupos políticos y estados que piensan que ser el país anfitrión de los Juegos Olímpicos no merece la pena. La mayoría de las ciudades no poseen la infraestructura necesaria para celebrar un evento de tal magnitud, y por ese motivo, en caso de ser elegidas, deben hipotecar su futuro para construir los recintos y estadios que se precisan. El sentido común nos dice que gastar miles de millones en un evento de 2 semanas de duración no es una buena inversión, pero a pesar de ello, los candidatos y sus habitantes creen que las instalaciones beneficiarán a la ciudad una vez que los juegos hayan finalizado. Tras una década sin mantenimiento, los estadios están en ruinas. Este es el estado de algunas de las instalaciones olímpicas que han sido construidas en los últimos 30 años. La ciudad de Sarajevo fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1984. 10 años después estalló la guerra civil y el país quedó devastado. Algunas instalaciones deportivas fueron utilizadas como base militar. El estadio de trineos bobsleigh fue un importante almacén de artillería durante la guerra civil. Hoy el lugar se utiliza como pista de BMX. Los perros pasean por el recinto en el que se celebraron las ceremonias de apertura, y las plantas crecen salvajes por toda la zona. Millones gastados en instalaciones deportivas que mueren lentamente. No importa que las instalaciones estén más o menos cerca de la ciudad, ni siquiera la pista de patinaje fue aprovechada. Sencillamente, la cantidad de edificios deportivos y su mantenimiento es algo que una ciudad como Sarajevo no puede permitirse. En realidad, casi ninguna ciudad que ha acogido los juegos puede hacerse cargo de las instalaciones una vez finalizados. Las dimensiones superan las necesidades de la población local y su mantenimiento es algo desproporcionado. Por ejemplo, la ciudad estadounidense de Atlanta, que acogió los juegos en 1996, decidió demoler el Estadio Olímpico en 1997 para crear 4.000 plazas de aparcamiento. El pebetero fue trasladado desde el Estadio Olímpico hasta una carretera local como elemento conmemorativo. Su demolición está prevista para el 2017. Construir todas estas instalaciones no es barato. Por ejemplo, la ciudad de Atenas superó en 15.000 millones de dólares el presupuesto para los Juegos Olímpicos de 2004. 10 años después, Grecia continúa pagando los sobrecostes. Zafamos que no se hizo en Argentina. Sumidos en una profunda crisis económica, los griegos han abandonado por completo la Villa Olímpica. La vegetación es la única propietaria de las instalaciones. La humedad de Atenas deteriora rápidamente el complejo olímpico, acumulado en las piscinas suciedad y algas. Beijing fue sede de los Juegos Olímpicos en 2008 y acogerá los Juegos de Invierno en 2022. Los turistas visitan el lugar para descubrir sorprendidos que la zona está devastada. Abandonadas a su suerte, las villas olímpicas son la prueba de que este sistema hace aguas. Mientras el Comité Olímpico continúa imponiéndose el sentido común de construir una ciudad olímpica que albergue los Juegos para siempre en un terreno neutral. ¿Cuántas veces más repetiremos esta historia? El país que lidera el medallero olímpico es Estados Unidos, con un total de 2.520 medallas, repartidas en 1.022 de oro, 794 de plata y 704 de bronce. El país donde vivo yo, Argentina, está en el puesto número 39, con un total de 74 medallas. Algo bastante curioso es que cuando el evento se empezó a hacer cada vez más masivo, hubo quejas por parte del público para que incluyan el ajedrez. El ajedrez no participa de las tradicionales olimpiadas por dos motivos fundamentales. Uno poco serio y el otro un poco más entendible. Pero vamos primero con un poco de historia. Aunque las disciplinas atléticas en las olimpiadas se multiplicaron, se proclama el amateurismo. Pero claramente hay un profesionalismo encubierto que desvirtúa la idea original del evento. Los gobiernos siempre han convertido el éxito deportivo en materia de propaganda política. El ajedrez no integra las disciplinas olímpicas por, como dije, dos motivos. El primero es que el ajedrez es profesional, o por lo menos semiprofesional, y se castiga así la sinceridad imperante, que no disimula los premios que hay en cada torneo, o sea, dinero en efectivo. Y como dije, en las olimpiadas se proclama el amateurismo, que igual para mí es medio inexistente. El otro motivo es más entendible. El ajedrez no es una disciplina precisamente atlética, y muchos discuten si es realmente un deporte. Dicen que los deportes tienen que ver con la actividad física, no mental. Y otros aseguran que la mente es un músculo y los atletas olímpicos tradicionales también requieren utilizar su agilidad mental para desarrollarse en cada disciplina. Y creen que un ajedrecista es tan atleta como un maratonista. Me gustaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios.
El término dopaje, doping en inglés, se utiliza generalmente para definir el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la palabra doping, pero la utilización de sustancias o de otros medios para mejorar la marca es tan antigua como el deporte de competición. A mediados del siglo XX, el consumo de esteroides anabólicos se volvió tan habitual que los consumían desde ligas escolares hasta los Juegos Olímpicos. El dopaje se propagó con mayor rapidez en el ciclismo, el boxeo y la halterofilia. El caso más conocido de dopaje es el del canadiense Ben Johnson, quien resultó positivo durante los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Fue despojado de la medalla de oro que había conseguido en la prueba de 100 metros y fue sancionado por 2 años. Tras regresar a los deportes, dio positivo nuevamente y terminó excluido de por vida de las competencias deportivas. En la actualidad, prácticamente ningún país está excluido del dopaje, pero la mejora en la calidad de las pruebas hace cada día más difícil que un atleta consuma sustancias prohibidas y no sea descubierto. Rusia se encuentra hace un tiempo en el ojo de la tormenta por sus sucesivos escándalos de doping, pero el informe de 97 páginas que presentó en Toronto el investigador canadiense Richard McLaren parece elevar el asunto a un nivel escandaloso. Tras conocerse el informe, el Comité Ejecutivo de la AMA sugirió al Comité Olímpico Internacional que evalúe la exclusión de Rusia de Río 2016. Más de 643 pruebas de atletas rusos que dieron positivo entre 2012 y 2015 en los laboratorios de Moscú y Sochi desaparecieron y luego dieron negativo, según el estudio. Se llegó a saber que el Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio de Deportes ruso había implementado un programa masivo de dopaje y encubrimiento de muestras para que todos los atletas lograran aprobar las pruebas antidopaje. El programa se usó en los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2014. 282 deportistas rusos lograron entrar en los Juegos Olímpicos de Río, mientras que otros 117 quedaron descalificados. Así es como funcionaba el supuesto programa de dopaje. ¿Desde cuándo necesitaron los rusos hacer trampa para desempeñarse bien? Yo personalmente creo que lo de Rusia es clara persecución política contra Putin. Esto es por cuestiones políticas, no por el dopaje. Se habrá dopado uno y los metieron a todos en la misma bolsa, y no hace falta decir que esto le conviene a Estados Unidos, que hicieron todo lo posible para dejar a la mayoría fuera. Hace algún tiempo encontré gran admiración por motivadores como Eddie Pinero y Les Brown, por lo que en esta parte del video voy a citarlos mucho. Para algunos la única recompensa es la personal, medalla, fama. Para otros, como es el caso de John Stephen Akhwari, el triunfo era saber que terminó lo que se había propuesto. John Akhwari fue el corredor de maratones de Tanzania que quedó en último lugar en las Olimpiadas de 1968 en México. Ningún corredor que ha terminado en último lugar ha quedado tan atrás. A las 7 de la tarde, los espectadores, mezclados con la tristeza de decir adiós a los Juegos Olímpicos, empezaban a abandonar el estadio. Ya había anochecido y de repente, por los altavoces del estadio, para sorpresa de los que seguían en él, se pide a los asistentes que se sienten. En el estadio nadie entendía nada. ¿Por qué no podemos irnos? ¿Qué está pasando? Por los parlantes se anuncia que un corredor de maratón está llegando al estadio. Hace una hora aproximadamente que el maratón ya había finalizado. Las medallas ya colgaban del cuello de los corredores, pero el maratón, para sorpresa de todo el mundo, no había llegado aún a su fin. De repente, la gente cercana al túnel de entrada al estadio empieza a aplaudir, y en pocos segundos el estadio entero ovaciona. John Akhwari entró al estadio olímpico con muestras de dolor en cada uno de sus pasos. Su pierna mal vendada con unos pañuelos sangraba. Cruzó el túnel andando, no podía más. El público estaba presenciando uno de los mayores ejemplos de valor y superación que podemos recordar. Al finalizar el maratón, Akhwari explicó que se había caído más o menos en el kilómetro 19, golpeándose la rodilla y, como se pudo comprobar en la revisión médica posterior, dislocándose un hombro. De repente, uno de los periodistas le preguntó ¿por qué después de la caída, con el dolor que sentía y sabiendo que no tenía opciones de alcanzar una posición destacada, decidió seguir y acabar? Mi país no me envió 5.000 millas hasta aquí para empezar una carrera. Ellos me enviaron 5.000 millas hasta aquí para terminarla. ¿Dónde está tu línea de meta? ¿Cuál es tu máximo esfuerzo? Pensá en esa pregunta. ¿Cuál es tu indicación de que llegaste a tu máximo? Es una interesante pregunta, porque cuando mirás cerca, te das cuenta que realmente no hay una respuesta correcta. Claro, la gente apunta a la fatiga, estar cansado, capaz de estar feliz con los resultados, pero todavía deja la pregunta sin contestar.
¿Cuál es tu límite? No hay un mecanismo automático que se apaga cuando damos todo lo que tenemos, cuando hacemos todo lo que podemos hacer. No es como un vaso de agua que alcanza la cima y rebalsa. Para el potencial humano, pensá en grande, pensá en un océano. ¿Cuántos baldes de agua puedes poner en el océano antes de que no pueda contener más líquido? ¿Cuál es el número? Nadie sabe exactamente. Puedes detenerte a los 1000 baldes, al millón, al trillón, pero en algún punto vas a poner el último balde y parar. Y la pregunta permanece, en ese momento, ¿podrías haber añadido uno más? Ese es el potencial humano. Cada vez que pensaste que lo diste todo, te estabas mintiendo a vos mismo. Y no en el sentido que no trataste lo suficientemente duro o que lo que hiciste no era importante. En el sentido que artificialmente creaste tu propia línea de llegada. Vos determinaste tu punto de parada. No las leyes de la naturaleza, no un ser superior. Vos dictaste tu límite. Cuando tenga 10.000 seguidores en Instagram y en Twitter, subo otra semana rancia.